Vale, por fin, ya está aquí. Os voy a hacer ya el vídeo sobre los arquetipos. Llevo un par de semanas pasadas hablando sobre el concepto, quería desarrollarlo, pero bueno, hoy vamos a hablar de los arquetipos. Y no únicamente vamos a hablar de los arquetipos centrándonos en un juego o en otro, vamos a hablar en general de los arquetipos dentro de los juegos de cartas coleccionables o de los TCGs. Y también de los juegos de cartas de enfrentamiento, sea un CCG, sea lo que sea. Pero es cierto que muchos de estos arquetipos pues me voy a basar en ejemplos de algunos juegos para que los podamos entender mejor. Y así también veamos qué es lo que se nos viene con juegos que aún no han sido lanzados, como, por ejemplo, Disney Lorcana. ¿Habrá un arquetipo de Mileo dentro de Lorcana? ¿No sabes lo que significa Mileo? Tranquilo, quédate en el vídeo, ahora te lo explico. Bienvenidos a la Taberna de Dan. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Taberna de Dan, tomad asiento, tomaros algo, vamos a charlar sobre qué son los arquetipos dentro de los juegos de cartas. Y vamos a ir por faena, que se dice en catalán, no sé exactamente, vamos al grano, que se dice en castellano, ahí vamos a usar expresiones del idioma en el que estamos hablando. Hay cuatro arquetipos principalmente dentro de casi todos los juegos de cartas que han ido saliendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Que son los cuatro arquetipos pilar que existen dentro de los juegos, ¿vale? El primero sería el arquetipo agresivo, ¿vale? Que es un arquetipo mucho más centrado en usar tus recursos lo antes posible para sobrepasar a tu oponente, podríamos resumirlo así. Luego tendríamos el arquetipo de control, que suele ser intentar sacar el máximo valor posible a todas las cosas que haces, intentando reservarte recursos para tener luego mejores opciones al final de la partida, suele ser así un poco como funcionan los mazos de control. Luego tendríamos los mazos de combo, que suelen ser mazos que intentan combinar, valga la redundancia, ciertas de sus cartas para encontrar posibilidades muy potentes a las que le saquen muchísimo valor. Y por último tendríamos el arquetipo del midrange, ¿vale? Del medio tempo, ¿vale? Midrange o tempo, normalmente se suele decir de una o de la otra forma, aunque tempo es otra cosa. El formato midrange sería más aquel tipo de formato en el que los jugadores intentan estar constantemente optimizando sus recursos, pero sin hacer el mal gasto que hace un mazo agresivo. El mazo agresivo intenta entrar a saco con todo. El midrange intenta ir entrando a cada momento de la partida con el máximo valor que pueda sacar de las cartas que podría jugar en ese momento, ¿vale? Es como un mazo mucho más tranquilito que va entrando en partida, pero que puede meter guantazos bastante guays. Y esto normalmente se cierra con un piedra, papel, tijera, ¿vale? Normalmente se dice que los mazos agresivos ganan a los de control, porque normalmente no les dejan setear y no se dejan colocar en mesa y controlarlo todo y les barren. Luego se suele decir que los mazos de control ganan a veces a los mazos de combo, porque los mazos de combo tienen que preparar ciertas cosas que los mazos de control les suelen fastidiar. Luego los mazos midrange también a veces ganan a los mazos de control, dependiendo del tipo que sea, si les entran muy en mesa y no pueden lidiar con ello. Es que no siempre es un piedra, papel, tijera, ¿vale? Pero suele ser un piedra, papel, tijera un poquitín. Si no, siempre se jugaría únicamente un tipo de mazo porque es lo más roto que existe. Pero no suele ser así, ¿vale? Entonces, dentro de estos cuatro pilares, ¿vale? Podemos hacer luego dos bifurcaciones, dos diferenciaciones para ver ciertos arquetipos. Uno que se basa en la mecánica que usa ese mazo, ¿vale? Que ahora luego hablaremos de eso, y vamos a hablar rápidamente de que hay otra rama, normalmente que suelen ser mazos tribales, ¿vale? Que los mazos tribales suelen ser mazos que se centran más que en una mecánica, en un tipo de carta, ¿vale? Por ejemplo, dentro de Magic tenemos mazos de Affinity, que se llama, que es la afinidad con artefactos, que suelen ser mazos que funcionan mucho con artefactos. También suelen haber mazos de fragmentados, que yo jugaba mazos de fragmentados antaño. Luego dentro de Pokémon existen los mazos tribales de fantasmas, donde puedes jugar un mazo con todo fantasmas. Dentro de Yu-Gi-Oh, por ejemplo, podrías jugar un mazo de arpías, que hay mazos centrados en arpías, tribales de ese tipo de tribu, podríamos decir. Eso es un tipo de diferenciación que normalmente es específica de cada juego, ya que no puedes hacer un Affinity dentro de Yu-Gi-Oh, ¿vale? A no ser que salieran artefactos y funcionara igual, pero bueno, a lo que me refiero es que cada uno tiene como sus específicos. Pero luego, por mecánica, suele haber varios arquetipos que funcionan en diferentes juegos de cartas, y quería repasarlos un poco, ¿vale? Viendo también de qué pilar bajan. Y empezaremos viendo los que bajan del pilar agresivo, ¿vale? Que suele haber como dos vertientes muy fuertes dentro de los mazos agresivos. Suele haber la versión Burn, ¿vale? Que la versión Burn suelen ser mazos que se centran en lanzar todo lo que puedan a tu cara,
basándose normalmente en hechizos, ¿vale? Y en cosas que entren como muy rápido para hacerte el máximo de daño posible y dejarte fuera de la partida, ¿vale? Esos suelen ser mazos burn, mazos de chispas, mazos que ¡pum!, te lo tiran toda la cabeza y te dejan out. Y luego habría la otra versión, que suelen ser las versiones Stompy, ¿vale? Que suelen ser versiones Zoo agresivas, que ahora luego veremos que la Zoo normalmente es un poco más midrange, pero las versiones Stompy suelen ser parecidas a las versiones de Burn, pero en este caso van mucho más con criaturas, van mucho más con cosas que se queden permanentes en mesa, que vayan atacando muy rápido contra lo que no puedas y te acaben sobrepasando en número y en cantidad de daño, ¿vale? Estas son como las dos versiones que tendríamos dentro del agro, las Burn y las Stompy, ¿vale? Luego dentro de control tenemos muchos tipos de control, pero los que más se ven generalmente en muchos mazos, muchos juegos de cartas, sería un control centrado en counters, ¿vale? Un tipo de control que se centre en ir denegando lo que hace nuestro oponente en el momento que hace algo, tener una respuesta para ese algo e irlo denegando. Luego también tendríamos los de denegación de maná, ¿vale? Denegación de recursos, mazos que hacen que nuestro oponente pierda recursos para que pueda jugar menos cartas cada turno. Por ejemplo, dentro de Magic sería mazos de petatierras, ¿vale? Donde es una forma de controlar a tu oponente, le controlas no dejándole hacer cosas. Luego tendríamos otra mecánica que es la mecánica de descarte, ¿vale? Normalmente también hay control mediante el descarte, en lugar de quitarle el recurso que te da los manás, ¿vale? O las gemas de maná, por ejemplo, que teníamos en Hearthstone y demás, le quitamos las cartas de la mano, que al final también son recursos que le permitirán ir jugando menos cosas cada turno, es otro tipo de control. Luego tendríamos el Voltron, que se suele llamar, es un tipo de control en el que intentas crear un bicho, ¿vale? Intentas tener un permanente en mesa que es todo lo grande y protegido que puedas. Eso se ha visto en muchos juegos de cartas. Por poneros un ejemplo, dentro de Hearthstone había mazos de Voltron donde intentabas tener algún bicho que lo protegías al máximo y lo hacías invulnerable a todo y tenías un bicharraco gordísimo. Dentro de Magic también y dentro de otros juegos, ¿vale? Eso es un tipo Voltron. Y luego tendríamos mazos de tipo cerrojo, que suelen ser mazos que meten condiciones a la partida para que el oponente no pueda lidiar con ellas, ¿vale? Es decir, cosas como, no me puedes atacar si no haces tal, no puedes lanzar esto si no haces tal, ¿vale? Condiciones que modifican las normas un poco de la partida para que jueguen a tu favor e impidan al oponente hacer cosas que te podrían fastidiar, ¿vale? Estos son como los 5 pilares más gordos que existen dentro del control, ¿vale? Luego los pilares que tendríamos dentro del combo, los arquetipos que tendríamos dentro del combo, tenemos uno que normalmente se suele llamar reanimar, ¿vale? De Reanimator, dentro de muchos juegos se han visto las Reanimator, que suelen ser que funcionan con el descarte, ¿vale? Dentro del descarte, normalmente en casi todos los juegos de cartas, las cartas cuando mueren van al descarte, y de ese descarte ir reanimando cartas para intentar combar y colocarlas en la mesa para darles, nunca mejor dicho, una segunda vida. La Reanimator se ha visto mucho, ¿vale? En muchos juegos, pero al final también todos estos arquetipos se ven en Magic, ¿vale? Pero todos ellos también tienen sus representaciones en algunos otros juegos. Luego tendríamos el tipo Storm, ¿vale? Que el mazo tipo Storm suelen ser mazos que se basan en que intentes optimizar al máximo tus recursos para en algún turno jugar muchas cartas de golpe y hacer un combo, ¿vale? Eso se vio, por ejemplo, también en juegos como Hearthstone, donde la Miracle de Hearthstone, que era un tipo de mazo que intentaba robar muchas cartas y tirar muchas cartas, era un tipo Storm, porque intentabas tirar de todo para intentar ganar a tu oponente cuanto antes, ¿vale? Con el Leroy Jenkins, con el Gadget Zan y demás. Luego tendríamos los combos infinitos, ¿vale? Cartas que combinadas entre ellas montan un combo infinito o un combo letal imposible de ganar, ¿vale? Que esto normalmente suelen ser mazos donde intentan setear, donde intentan colocar dentro de la mesa ciertas piezas que te habilitan este combo y cuando las tienes todas, ganas automáticamente. Y por último tendríamos un tipo de mazo de combo, que no es exactamente de combo, sino que también podría estar como entre el combo y el control, que serían los mazos de mill, ¿vale? Los mazos de dequeo. Los mazos de dequeo son aquellos mazos que hacen que el oponente se quede sin cartas. Porque una condición en la gran mayoría de juegos de cartas de pérdida, para perder la partida, es que te quedes sin cartas en el mazo, o tengas que robar cartas y no puedas. Entonces, una mecánica para ganar la partida no siempre es quitarle todas las vidas a tu oponente, sino que a veces es también quitarle el mazo a tu oponente e intentar milear lo antes posible. Entonces, los mazos de mill suelen ser de combo control, más o menos. Hay algunos que son más de control, que van más controlando la partida y te van petando el mazo, y hay otros que son de combo que con un combo loco pues te revientan todo el mazo y
te dejan fuera de la partida, ¿vale? Estos serían los tipos de mazos de combo, ¿vale? 4 de los arquetipos más conocidos de combo. Y luego un par de los arquetipos más conocidos de midrange serían la Zoo, ¿vale? Que normalmente son son mazos que van entrando en mesa poco a poco, soltándote muchas criaturas y casi siempre cada criatura que te va soltando es mayor a la anterior y se le saca mucho valor a esas criaturas, ¿vale? Porque la criatura de turno 1 es muy buena, la de 2 también, la del 3 también, la de 4 también, y te entran como por orden y tú dices, ¿cómo voy a lidiar con todo esto? ¿Vale? Y luego tendríamos mazos que van a tempo, ¿vale? Que significa que van jugando también, en lugar de como la Zoo, van jugando tanto criaturas como hechizos, pero siempre a tempo. En turno 1 te juego turno 1, en turno 2 te juego turno 2, en turno 3, turno 3. Van entrando también poco a poco en la partida y van haciendo sus movidas para intentar ganarte, ¿vale? Estos serían un poco los arquetipos de los juegos de cartas en general. Luego hay muchísimos más y lo más importante es que hay muchísimos híbridos, porque como os decía, hay el mazo de dequeo de combo y hay el mazo de dequeo de control. Luego habría un mazo agrocontrol, agrocombo. Suele haber mazos también de agrocombo que son muy agresivos pero que te pueden setear un combo y ganarte. Es decir, hay muchísimos híbridos de mazo, ¿vale? Que intentan combinar ciertas mecánicas de algo con otras mecánicas de algo, ¿vale? Y luego hay muchísimos otros arquetipos que se suelen montar específicamente porque el juego tiene ese arquetipo, ¿vale? Todos los que os he puesto ahora se pueden encontrar en muchos juegos, pero por ejemplo un mazo de mecánica de blink, ¿vale? De blinkear, de exiliar, normalmente está mucho más dentro de Magic y por eso no lo he puesto, ¿vale? Pero es otro arquetipo como tantísimos otros que podríamos encontrar. Yo aquí quería un poco resumir los principales y también para que los conocierais, para que podáis apoyaros también un poco con el vídeo que hice el otro día sobre cómo crear un mazo de Commander, así conocéis otros arquetipos y a lo mejor hay alguno que os llama la atención y podéis montaros un Commander centrándoos en ese arquetipo y encontrar un comandante que lo pueda apoyar. Con esto me despido, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!